Orar más, correr más, leer más. Orar más, correr más, leer más. Esta era la idea que tenía el pastor Alex San Pedro al empezar el año. Me parece que fue 2021, cuando estábamos en pandemia, que él decía que eran sus 3 metas del año: orar más, leer más y correr más. Él, por supuesto, como pastor, como ministro de Dios, pues ora por sus ovejas, ora para entender la Biblia y explicarla. Y también lee, aparte de la Biblia, lee muchos libros. Un hombre que lee un montón de libros y te platica de un montón de autores. Y también le gusta correr. Así que se puso a sí mismo esas 3 metas a nivel personal para llevarlas adelante. Pero tú y yo podemos también hacernos un planteamiento personal. Quizá, no sé si seas de esas personas que se ponen metas al principio de año o propósitos de año nuevo, que a veces tardamos más en construirlos que de repente ya olvidarlos. Pero, ¿qué tal si repensamos y repasamos unas de las cuantas disciplinas de la vida cristiana, las cosas básicas que necesitamos practicar? No solamente saber, sino las cosas básicas que necesitamos practicar en nuestro día a día para seguir avanzando en nuestro caminar con Dios. Te leo el texto de Juan 17:3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Definitivamente que uno de los grandes, si no es que el más grande propósito de la vida es conocer a Dios. Y uno de los grandes errores que podemos caer, especialmente los que hemos estado en las iglesias y hemos leído la Biblia por décadas, es pensar y creer que ya sabemos lo suficiente de Dios. Y de repente, como me llegan algunos mensajes, me dicen: y eso que dijiste ya me lo sé. Sí, efectivamente, muchas de las cosas que mencionamos aquí ya nos las sabemos, pero no se trata solamente de saberlas, se trata de seguir avanzando. Y respecto de conocer a Dios, pues en mi perspectiva, mi manera muy personal de leer la Biblia y de entenderla, es encontrar en cada libro de ella un choque entre las personas y su concepción de Dios, su entendimiento de Dios. Es encontrarse con una sorpresa. Por ejemplo, Job era un hombre muy religioso. Él hacía sus devocionales mucho mejor que nosotros, y no solamente hacía devocionales escuchándolos o leyéndolos, sino que hacía sacrificios cada día, hacía sus oraciones y sus devociones diarias, intercedía por sus hijos. Y él pensaba, junto con algunos de sus amigos, él pensaba que ya tenía un conocimiento suficiente de Dios. Él estaba absolutamente seguro, pero así, absolutamente seguro, con el pensamiento clásico de su época, que a quien le iba bien es porque estaba bien con Dios, y a quien le iba mal es porque estaba mal con Dios. A quien le iba bien es porque era obediente a Dios, y a quien le iba mal es porque era desobediente a Dios. Así, de forma muy simple y muy reducida, era la mentalidad, no solo de Job, sino es una mentalidad que ha permeado las mentes de los seguidores de Dios por miles de años. La grande sorpresa de ese libro es justamente que
al hombre que es muy recto, muy obediente a Dios, muy piadoso, en ese libro, especialmente el libro de Job, le va muy mal. Tú puedes abrir las páginas del libro de Job y encuentras justamente que al inicio del libro está este diálogo que tiene Satanás con Dios. Y Satanás le dice a Dios que lo ha cuidado mucho a Job y que por eso Job lo sigue. Y que si no fuera porque le conviene seguirlo y porque Dios lo ha bendecido, entonces Job sería otra persona. Y Dios le dice, no es cierto, pruébalo. El caso es que, te sabes la historia, viene una grande prueba en la vida de Job, muy grande, una prueba brutal en la que pierde su riqueza, pierde a su familia, pierde su salud, pierde, todo, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo eso que yo creía? Y entonces viene toda una argumentación de varios capítulos en donde justamente no se encuentra la respuesta, porque como lo menciona Baxter Kruger, es ese concepto que se tenía de Dios, es el Dios de nuestras imaginaciones caídas, así lo llama Baxter Kruger. Me gusta tanto ese concepto, el Dios de nuestras imaginaciones caídas, porque efectivamente ese Dios que Job y sus amigos concebían realmente no era y no es Dios en su plenitud. Al final de la historia encontramos que Job se encuentra con Dios y le dice así: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento. Hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, hablaba cosas que no entendía. Me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es un caso. Y así te podría hablar de Jonás, por ejemplo. Jonás tiene la idea de que Dios debe castigar a los malditos asirios, porque son unos salvajes, invasores, y Dios debe destruirlos porque además ni son de su pueblo. Dios debe odiar a los asirios, porque eso es lo que había en el corazón de Job. Y Dios manda a su profeta, al profeta Jonás, a que lleve un mensaje de arrepentimiento. Bueno, ni siquiera le dio tanto un mensaje de arrepentimiento, solo un mensaje de advertencia. Y Dios hizo una transformación extraordinaria en los habitantes de Asiria, los ninivitas, y ellos se arrepintieron y pidieron perdón, y Dios los perdonó. Y Jonás se queda muy sorprendido y muy enojado de que Dios haya amado a los asirios, tanto que los haya perdonado. Habacuc es otro que no entiende a Dios y le dice: Señor, hay tanta rebeldía y tanto desastre en el mundo, ¿hasta cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo vas a hacer un cambio en este mundo? ¿Hasta cuándo va a aparecer tu mano para salvarnos? Y después de todo un proceso en el corazón del profeta, él hace una oración. Al final de su libro dice que aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya frutos y aunque falten todos los productos que necesita su país y necesita su nación, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, porque el Señor es mi fortaleza, quien hace mis pies como de un venado, un cervatillo, y en mis alturas me hace andar. Entonces, la Biblia es justamente una confrontación de nuestras pequeñas mentes y nuestras pequeñas concepciones acerca de Dios y lo que es realmente Dios. ¿Quién es
realmente Dios. ¿Qué tal si esta fuera una de nuestras grandes metas de este año? Conocer más a Dios. Y eso nos va a llevar toda la vida, pero creo que podemos empezar dando un pequeño paso. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.